¿Sabías que en plena Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses capturados en las batallas más sangrientas del Pacífico llegaron a territorio mexicano y quedaron absolutamente fascinados con algo que nunca habían visto en su vida? No estamos hablando de armas secretas, tecnología militar avanzada o estrategias de guerra. Estamos hablando de tortillas. Sí, esas mismas tortillas que tú y yo comemos todos los días se convirtieron en la obsesión más grande de prisioneros de guerra japoneses que escribían cartas emocionadas a sus familias describiendo este pan redondo mágico mexicano como si hubieran descubierto el santo grial de la gastronomía. Imagínate la escena, soldados imperiales japoneses, hombres acostumbrados al arroz perfectamente cocido, al miso tradicional y a las ceremonias del té, de repente se encontraron cara a cara con un disco de masa de maíz calientito, recién salido del comal de una señora sonorense. Su reacción fue tan intensa, tan llena de asombro y gratitud, que transformó por completo no solo su experiencia como prisioneros de guerra, sino su comprensión de lo que significa la comida como acto de humanidad. Pero, ¿cómo diablos llegaron soldados japoneses a México en primer lugar? ¿Por qué estaban aquí, tan lejos de las islas del Pacífico donde se libraba la guerra? Y más importante, ¿por qué las tortillas causaron tal revolución en sus vidas que algunos llegaron a describir el momento de probar su primera tortilla como renacer en un mundo nuevo? Para entender esta historia que parece sacada de una novela de realismo mágico, tenemos que viajar al México de los años 40, un país en guerra que muy pocos mexicanos recuerdan y que jugó un papel mucho más importante en la Segunda Guerra Mundial de lo jamás te enseñaron en la escuela. El México en guerra que nadie te contó. Estamos en 1942, y México era un país completamente diferente al que conocemos hoy. Manuel Ávila Camacho ocupaba la presidencia, conocido como el Presidente Caballero, y acababa de tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de la historia mexicana: declararle oficialmente la guerra a las potencias del eje. Y no, esto no fue una declaración simbólica o política. México realmente combatió en la Segunda Guerra Mundial, algo que la mayoría de los mexicanos ni siquiera saben. Todo comenzó de la manera más brutal posible. El 13 y 20 de mayo de 1942, submarinos alemanes U-564 y U-106 torpedearon los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro en aguas del Golfo de México. 14 marineros mexicanos murieron en estos ataques, y la indignación nacional fue inmediata y furiosa. El pueblo mexicano, que apenas 2 décadas antes había vivido los horrores de la revolución, no estaba dispuesto a permitir que una potencia extranjera atacara territorio nacional sin consecuencias devastadoras. La respuesta fue contundente. El 22 de mayo de 1942, México le declaró oficialmente la guerra a Alemania, Italia y Japón. Pero esto no fue solo una declaración en papel. México realmente participó en el conflicto, enviando al famoso Escuadrón 201 a combatir en Filipinas, pero también, y esto es lo que casi nadie sabe, convirtiendo territorio nacional en base de operaciones para los aliados. Nuestro país proporcionó recursos estratégicos cruciales: petróleo que alimentó la maquinaria de guerra aliada, materias primas para municiones, bases aéreas para entrenamiento de pilotos y algo que cambiaría la vida de cientos de soldados japoneses: espacio para campos de prisioneros de guerra. El gobierno de Ávila Camacho había firmado acuerdos secretos con Estados Unidos para colaborar intensivamente en la Guerra del Pacífico. Parte de estos acuerdos incluía el establecimiento de campos temporales para prisioneros de guerra japoneses que habían sido capturados en las sangrientas batallas de las islas del Pacífico, Guadalcanal, Tarawa, Saipán y Iwo Jima. La lógica era simple pero brillante: mantener a estos prisioneros en territorio continental americano, pero lo suficientemente lejos de las costas del Pacífico para hacer imposible cualquier intento de escape o rescate. Los campos se establecieron estratégicamente en zonas remotas del norte de México,
principalmente en Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Lugares áridos, polvorientos, rodeados de desierto, donde un soldado japonés que intentara escapar se perdería mucho antes de llegar a cualquier puerto. Pero aquí viene lo extraordinario. Estos no eran campos de concentración como los que conocemos de la Europa nazi. México, siguiendo estrictamente las convenciones de Ginebra y por su propia tradición humanitaria heredada de las culturas indígenas, estableció campos que, aunque seguros y vigilados, trataban a los prisioneros con dignidad humana básica. La comida era responsabilidad total de cocineras locales contratadas por el gobierno mexicano, mujeres del norte del país, principalmente de pueblos cercanos a los campos, que habían crecido cocinando la misma comida que sus madres, abuelas y bisabuelas. Estas mujeres no tenían la menor idea de cómo preparar comida japonesa, ni les habían dado instrucciones especiales sobre dietas orientales. Solo sabían hacer lo que habían aprendido desde niñas: tortillas de harina y de maíz, frijoles de la olla, chile en todas sus formas, carne asada cuando había presupuesto y todas las delicias de la cocina tradicional norteña mexicana. Era un mundo completamente ajeno para soldados que nunca habían salido de las islas japonesas antes de la guerra. El encuentro que cambió todo. Febrero de 1943. Un pequeño campo de prisioneros establecido en las afueras de Hermosillo, Sonora. El lugar parecía sacado de una película del oeste. Barracas sencillas pero limpias, un patio central polvoriento, alambres de púas que brillaban bajo el sol del desierto, y torres de vigilancia ocupadas por guardias mexicanos que la mayoría del tiempo se protegían del calor con sombreros de palma. Ese febrero llegaron en un convoy militar 127 soldados japoneses que habían sido capturados en la brutal batalla de Guadalcanal. Imagínate el shock cultural y psicológico. Estos hombres venían directamente de uno de los infiernos más sangrientos de la Guerra del Pacífico, donde habían visto morir a miles de compañeros en combates cuerpo a cuerpo, donde habían luchado en condiciones de calor, humedad y enfermedad que desafiaban cualquier resistencia humana. Muchos llegaron desnutridos, algunos con heridas mal curadas, y todos con el trauma psicológico de meses de guerra total. Pero el trauma no era solo físico. En la cultura militar japonesa de la época, especialmente bajo la filosofía del Bushido que dominaba al ejército imperial, ser capturado vivo era considerado una deshonra infinitamente peor que la muerte en combate. Estos soldados habían sido educados desde niños con la idea de que un verdadero guerrero prefiere el seppuku, suicidio ritual, antes que la captura. Muchos de estos hombres habían intentado quitarse la vida antes de ser tomados prisioneros y llegaron a México absolutamente convencidos de que serían torturados, humillados y eventualmente ejecutados por sus captores. Lo que encontraron en ese campo de Sonora era completamente inesperado y desafiaba todo lo que les habían enseñado sobre la guerra y los enemigos. El primer shock no fue violencia, maltrato o humillación, fue amabilidad. Las cocineras mexicanas encargadas de alimentar a estos soldados enemigos, doña Carmen Morales, una mujer de 52 años de un pueblo cercano, doña Esperanza Ruiz, viuda con 4 hijos que necesitaba el trabajo, y doña María Elena Sánchez, que había aprendido a cocinar para grandes grupos alimentando a trabajadores de rancho, no los vieron como monstruos asiáticos sedientos de sangre, como los describía la propaganda de guerra. Los vieron exactamente como lo que eran, muchachos flacos, asustados, que obviamente no habían comido bien en meses y que necesitaban que alguien los cuidara como una madre cuida a sus hijos. El primer encuentro histórico con las tortillas ocurrió durante la cena del primer día de febrero. Los prisioneros japoneses, sentados en largas mesas de madera en el comedor del campo, esperaban recibir algo parecido al arroz que conocían de toda la vida, o tal vez pan duro y agua como habían escuchado que se daba en otros campos de prisioneros alrededor del mundo. En lugar de eso, doña Carmen apareció en el comedor cargando una canasta grande cubierta con un trapo de cocina limpio. Cuando levantó el trapo, apareció una pila perfecta de tortillas de harina, todavía tibias y humeando ligeramente, que habían sido hechas literalmente minutos antes en el comal de la cocina del campo. Los japoneses se quedaron completamente desconcertados.
¿Qué diablos era eso? Era redondo como el pan que conocían, pero completamente flexible como un pedazo de tela. Tenía un color y una textura que nunca habían visto. El olor era completamente diferente a cualquier cosa que hubieran probado en toda su vida. Algo entre pan recién horneado y maíz tostado, pero con matices que no podían identificar. Algunos de los soldados más jóvenes, muchachos de 17 y 18 años que apenas habían salido de pueblos rurales japoneses para ir directamente a la guerra, literalmente no sabían qué hacer con este objeto misterioso que tenían en sus platos. Takeshi Yamamoto, un soldado de apenas 19 años, originario de un pueblo de pescadores en la prefectura de Niigata, fue uno de los primeros en atreverse a probar una tortilla. Más tarde, describiría este momento en una carta que logró enviar a su familia meses después, una carta que fue preservada por su familia y eventualmente donada al Archivo Nacional de Japón. Su carta, fechada en agosto de 1943, decía textualmente: «Honorable Madre, hoy los mexicanos nos dieron un alimento que no puedo describir con palabras de nuestro idioma. Es como si hubieran tomado la luna llena del cielo nocturno y la hubieran convertido en comida que podemos tocar y comer. Es suave como las mejillas de un bebé, pero al mismo tiempo fuerte como el cuero bien trabajado. Cuando la muerdes, está tibia por dentro y tiene un sabor que me recuerda vagamente al campo en casa durante la época de cosecha, pero diferente, como si la tierra misma hubiera decidido alimentarnos directamente». La revolución gastronómica que nadie esperaba. Lo que pasó después de esa primera cena fue absolutamente extraordinario y desafió todas las reglas conocidas sobre el comportamiento de prisioneros de guerra. Los soldados japoneses, hombres acostumbrados a la disciplina militar más estricta del mundo, hombres que habían sido entrenados para nunca mostrar debilidad o necesidad, comenzaron a hacer algo que sus oficiales superiores nunca habían visto en toda su carrera militar. Pidieron explícitamente más comida. Y no pidieron más comida porque estuvieran especialmente hambrientos o desnutridos. Pidieron más tortillas porque estaban genuinamente fascinados, curiosos, obsesionados con entender qué era exactamente lo que estaban comiendo. ¿Y cómo se hacía? Doña Carmen Morales, que había criado 6 hijos y tenía esa intuición maternal que trasciende idiomas, barreras culturales y situaciones de guerra, inmediatamente se dio cuenta de que estos soldados japoneses no estaban simplemente comiendo las tortillas. Las estaban estudiando, analizando, tratando de descifrar el misterio de su construcción. Al día siguiente, doña Carmen tomó una decisión que cambiaría completamente la dinámica del campo de prisioneros y que probablemente violaba varios protocolos militares. Decidió enseñarles a los japoneses cómo hacer tortillas. ¿Puedes imaginarte la escena? Soldados del Imperio japonés, hombres que habían sido entrenados para conquistar el Pacífico, sentados en el suelo de cemento de la cocina del campo, observando con atención religiosa mientras una señora sonorense de mediana edad les explicaba con señas y palabras sueltas en español cómo amasar harina con agua y sal hasta lograr la textura perfecta de la masa para tortillas. Era una escena tan surrealista que el coronel Esteban Villarreal, comandante del campo, la describió en sus reportes oficiales semanales al cuartel general como actividad irregular, pero no problemática desde el punto de vista de seguridad o disciplina. Pero lo más increíble de todo es que los japoneses no solo aprendieron a hacer tortillas exactamente como doña Carmen les enseñó, comenzaron a innovar, a experimentar, a crear variaciones que ni siquiera ella había imaginado. Hiroaki Kanaka, un soldado que antes de la guerra había trabajado en la granja familiar de arroz en la prefectura de Akita, sugirió un experimento que revolucionaría las tortillas del campo. ¿Qué pasaría si intentaban hacer tortillas usando harina de arroz en lugar de harina de trigo? El experimento fue un éxito total, que superó todas las expectativas. Las tortillas de harina de arroz tenían una textura ligeramente diferente,
más elástica, más translúcida, pero el sabor era extraordinario, como una fusión perfecta entre la tradición culinaria mexicana y japonesa. Los soldados comenzaron a crear fusiones gastronómicas que literalmente no existían en ninguna parte del mundo. Combinaban las tortillas recién hechas con pequeñas cantidades de pasta de miso que habían logrado conservar de sus raciones militares originales, creando una especie de quesadilla japonesa que tenía un sabor completamente único y delicioso. También desarrollaron una técnica para hacer tortillas más pequeñas y delgadas, más parecidas a las crepes que conocían de la influencia francesa en la cocina japonesa moderna, pero manteniendo el sabor y la filosofía de la tortilla mexicana. La situación escaló a niveles completamente absurdos cuando los prisioneros comenzaron a organizar competencias oficiales de tortillas. Se dividían en equipos basados en las regiones de Japón de donde venían y competían intensamente para ver quién podía hacer las tortillas más perfectas en términos de forma, textura, sabor y presentación. Los soldados de Hokkaido, acostumbrados a trabajar con trigo debido al clima más frío de su región, se convirtieron rápidamente en los maestros indiscutibles de las tortillas de harina. Los soldados de Kyushu, más familiarizados con cultivos tropicales y técnicas agrícolas diversificadas, comenzaron a experimentar con tortillas hechas con camote, calabaza y otros tubérculos que lograron cultivar en una pequeña huerta que establecieron dentro del campo. Estas competencias se volvieron tan populares entre los prisioneros y generaban tan poco conflicto o problemas disciplinarios que el coronel Villarreal decidió oficializarlas completamente. Todos los sábados por la tarde, el campo organizaba el gran torneo semanal de tortillas, donde los prisioneros podían demostrar públicamente sus habilidades culinarias recién adquiridas. Los ganadores de estos torneos recibían pequeños pero significativos privilegios: cigarrillos extra de sus raciones, tiempo adicional para escribir cartas a sus familias o incluso la oportunidad de ayudar en la cocina durante la semana siguiente junto a Doña Carmen y las otras cocineras. Pero la verdadera magia de esta historia comenzó cuando los soldados japoneses empezaron a escribir extensamente sobre las tortillas en las cartas que enviaban a sus familias en Japón. El sistema de correspondencia para prisioneros de guerra, estrictamente supervisado por la Cruz Roja Internacional y censurado por autoridades militares de ambos países, permitía que los soldados enviaran una carta por mes a sus familias, siempre y cuando el contenido pasara los filtros de seguridad. Las cartas que comenzaron a llegar a Japón desde los campos mexicanos eran completamente diferentes a cualquier correspondencia de guerra que las familias japonesas hubieran recibido antes. En lugar de quejas desesperadas sobre las condiciones de prisión, súplicas por regresar a casa o descripciones del sufrimiento de la captura, estas cartas estaban llenas de descripciones detalladas y emocionadas de comida, de técnicas culinarias, de ingredientes desconocidos, de sabores que estos soldados claramente consideraban revolucionarios. Kenji Watanabe, un soldado de 24 años originario de Osaka, que había trabajado como carpintero antes de ser reclutado, escribió a su esposa Yuki una carta que se convirtió en legendaria dentro de su familia. Mi querida esposa, debo contarte sobre un milagro gastronómico que sucede todos los días en este extraño lugar donde me encuentro. Las mujeres mexicanas han descubierto el secreto para hacer un pan que no es realmente pan, una comida que cambia mágicamente de personalidad según lo que necesites de ella. Por la mañana, la llenas con huevos revueltos y se convierte en el desayuno perfecto. Al mediodía, la llenas con carne y verduras y se transforma en un almuerzo completamente satisfactorio. Por la noche, la comes sola con solo un poco de sal y es perfecta por sí misma. Es como si hubieran descubierto el secreto para hacer que un solo alimento sea infinitamente versátil. Estas cartas comenzaron a circular en Japón de una manera absolutamente extraordinaria. Las familias no las guardaban como correspondencia privada, las compartían entusiastamente con vecinos, amigos, parientes lejanos, compañeros de trabajo. Por primera vez desde que había comenzado la guerra, los japoneses estaban escuchando hablar de México no como un país enemigo aliado con Estados Unidos, sino como un lugar mágico donde sus hijos, hermanos y esposos estaban descubriendo cosas maravillosas que les daban esperanza y alegría en medio de la guerra.
Algunas de las cartas más detalladas incluían intentos elaborados de dibujos de tortillas, con explicaciones paso a paso increíblemente precisas de cómo se hacían, desde la preparación de la masa hasta las técnicas específicas para lograr el grosor perfecto y la cocción ideal en el comal. Masao Fujii, que había sido maestro de escuela primaria en su pueblo antes de ser reclutado para la guerra, se convirtió en el cronista no oficial de la experiencia culinaria japonesa en México. Creó verdaderos manuales ilustrados de cocina mexicana que enviaba página por página en cartas consecutivas, con dibujos detallados que mostraban desde cómo se veía la masa perfecta hasta las diferentes maneras de doblar una tortilla para diferentes propósitos culinarios. Lo más increíble de todo es que algunas familias japonesas, a pesar de las enormes dificultades de la guerra y la escasez extrema de ingredientes, comenzaron a experimentar seriamente con estas recetas que recibían desde México. Usando harina de trigo, que era extraordinariamente escasa en el Japón de guerra, pero ocasionalmente disponible a través del mercado negro o raciones especiales, intentaban recrear las tortillas descritas con tanto amor por sus soldados prisioneros. Los resultados eran obviamente diferentes a las tortillas mexicanas originales, pero el hecho de que estas familias lo intentaran muestra la increíble conexión emocional que estos soldados habían logrado establecer con la cultura culinaria mexicana y cómo esa conexión se transmitía a través de miles de kilómetros de océano. El día que las tortillas detuvieron una guerra. En noviembre de 1943 ocurrió un incidente que se convirtió en leyenda absoluta en la historia no oficial de los campos de prisioneros mexicanos, una historia tan increíble que suena completamente inventada, pero que está documentada en los archivos militares mexicanos. Un grupo de 34 prisioneros japoneses recién llegados que habían sido capturados en la sangrienta batalla de Taragua y estaban en condiciones físicas y psicológicas mucho peores que los prisioneros que ya llevaban meses en el campo, se amotinaron violentamente durante su primera semana en el campo. Estos soldados, a diferencia de los que ya estaban establecidos y habían sido domesticados por las tortillas, llegaron con la mentalidad militar japonesa tradicional completamente intacta. Estaban absolutamente convencidos de que habían deshonrado a sus familias y al emperador al permitir ser capturados vivos y preferían definitivamente morir que continuar viviendo con esa deshonra. Habían comenzado una huelga de hambre colectiva total y amenazaban constantemente con atacar a los guardias mexicanos con cualquier objeto que pudieran conseguir, piedras, pedazos de metal, incluso sus propias manos, con el objetivo específico de forzar su propia muerte en lo que ellos considerarían una forma honorable de suicidio. La situación era extremadamente delicada y potencialmente explosiva. El coronel Villarreal había recibido órdenes muy claras del alto mando de mantener el orden y la seguridad del campo a cualquier costo, pero también sabía perfectamente que cualquier violencia contra prisioneros de guerra podría crear problemas diplomáticos internacionales masivos que afectarían las relaciones entre México y Estados Unidos. Estaba seriamente considerando llamar refuerzos militares adicionales y posiblemente recurrir a la fuerza, cuando Yamato Ishida, el exteniente japonés que había sido completamente transformado por su experiencia con las tortillas durante los meses anteriores, se presentó ante él con una propuesta que sonaba completamente ridícula. Quería intentar resolver la crisis haciendo tortillas con los prisioneros amotinados. El coronel Villarreal inicialmente pensó que Ishida había perdido la razón debido al estrés de la prisión, pero estaba tan desesperado por encontrar una solución pacífica que decidió permitir el experimento más absurdo en la historia militar. Lo que pasó después desafía completamente cualquier lógica militar conocida y suena como algo sacado de una novela de realismo mágico. Ishida entró calmadamente al barracón donde estaban atrincherados los prisioneros, cargando únicamente una tabla de madera para amasar, una bolsa de harina, agua, sal y todos los ingredientes básicos necesarios para hacer tortillas desde cero.
Sin decir una sola palabra sobre rendición, honor militar, condiciones del campo o cualquier tema relacionado con su situación como prisioneros de guerra, Ishida simplemente se sentó en el suelo de cemento del barracón y comenzó a hacer masa para tortillas con la misma concentración y cuidado que si estuviera en su propia casa. Los prisioneros amotinados, que habían estado gritando amenazas de muerte y demandas imposibles durante días, se quedaron completamente mudos y confundidos por esta respuesta absolutamente inesperada a su rebelión. ¿Qué clase de respuesta militar era esta? ¿Qué tipo de interrogatorio o castigo era hacer pan? Ishida continuó trabajando la masa metódicamente, cantando muy suavemente una canción tradicional japonesa que había adaptado musicalmente al ritmo específico necesario para amasar masa de tortillas. Una fusión cultural que solo podría haber ocurrido en estas circunstancias completamente únicas. Uno de los prisioneros más jóvenes del grupo amotinado, un soldado de apenas 17 años llamado Taro Suzuki, que había sido reclutado directamente de la escuela secundaria para ir a la guerra, se acercó lentamente, impulsado por una curiosidad que era más fuerte que su entrenamiento militar. Ishida le ofreció un pequeño pedazo de masa para que la sintiera entre sus dedos, explicándole en japonés la textura exacta que estaban buscando. Luego se acercó otro prisionero, y otro, y otro. En menos de una hora, todos los 34 prisioneros amotinados estaban sentados en un círculo perfecto en el suelo del barracón, aprendiendo pacientemente a hacer tortillas, mientras escuchaban a Ishida contarles sobre la filosofía de la comida mexicana y cómo había cambiado completamente su perspectiva sobre la vida, la guerra y el significado de la dignidad humana. La famosa rebelión de tortillas oficialmente terminó cuando todos los prisioneros amotinados se presentaron voluntariamente ante el coronel Villarreal al día siguiente, no para rendirse o disculparse por su comportamiento, sino para pedirle formalmente permiso para hacer tortillas para toda la población del campo, como su manera de contribuir positivamente a la comunidad y demostrar que habían encontrado una nueva perspectiva sobre su situación. La famosa rebelión de tortillas oficialmente terminó cuando todos los prisioneros amotinados se presentaron voluntariamente ante el coronel Villarreal al día siguiente, no para rendirse o disculparse por su comportamiento, sino para pedirle formalmente permiso para hacer tortillas para toda la población del campo, como su manera de contribuir positivamente a la comunidad y demostrar que habían encontrado una nueva perspectiva sobre su situación. El regreso, embajadores involuntarios de la tortilla. La guerra oficialmente terminó el 15 de agosto de 1945 con la rendición de Japón, y con ella llegó el momento más emocionalmente complicado para los prisioneros japoneses en México, el proceso de repatriación y regreso a casa. Pero estos hombres que subieron a los barcos de repatriación en los puertos mexicanos no eran en absoluto los mismos soldados que habían llegado como prisioneros años antes. Habían sido transformados profundamente, no solo por la experiencia general de la prisión y la derrota militar, sino específicamente por su encuentro con la cultura culinaria mexicana y todo lo que representaba sobre hospitalidad, generosidad y la capacidad humana para encontrar alegría y conexión incluso en las circunstancias más difíciles. El proceso de repatriación fue gradual, complicado y emocionalmente devastador. Japón había sido completamente destruido por los bombardeos aliados. Las ciudades principales eran ruinas humeantes, y muchos de los pueblos de donde venían estos soldados simplemente ya no existían. Algunos prisioneros descubrieron que sus familias enteras habían muerto en los bombardeos, que sus casas habían sido vaporizadas, que tendrían que reconstruir literalmente toda su existencia desde cero absoluto. Pero todos, sin excepción, llevaban consigo algo que ninguna bomba podía destruir y que nadie podía quitarles: el conocimiento completo de cómo hacer tortillas perfectas y, más importante, la filosofía mexicana de que compartir comida es la forma más fundamental de crear comunidad y mantener la esperanza humana.
Takeshi Yamamoto, el joven soldado pescador que había escrito la primera carta poética sobre tortillas a su madre, regresó a su pueblo natal en Niigata para descubrir que su familia había sobrevivido milagrosamente a los bombardeos, pero que vivían en condiciones de pobreza extrema, comiendo principalmente boniatos hervidos y hierbas silvestres. La primera cosa que Yamamoto hizo al reencontrarse con su familia fue enseñar a su madre a hacer tortillas usando la escasa harina de trigo que pudieron conseguir a través del mercado negro. Sus hermanos menores, que habían crecido durante los años de guerra comiendo básicamente basura y sobras, probaron las tortillas de harina hechas por su hermano mayor y las describieron en sus propios diarios como la mejor comida del mundo entero. Yamamoto estableció lo que probablemente fue la primera tortillería genuina de Japón en el mercado local de su pueblo reconstruido. No era una tortillería como las conocemos en México, sino un pequeño puesto improvisado donde vendía tortillas rellenas con ingredientes típicamente japoneses: algas marinas saladas, pescado seco desmenuzado, encurtidos tradicionales y diferentes tipos de verduras fermentadas. La combinación era absolutamente única y deliciosa. Los habitantes del pueblo, desesperadamente hambrientos después de años de guerra y racionamiento extremo, hacían filas largas todos los días para probar esta comida extranjera que sabía como el hogar que siempre habían querido tener. La historia de Yamamoto se repitió de maneras similares en literalmente docenas de pueblos japoneses de posguerra. Los exprisioneros de los campos mexicanos se convirtieron involuntariamente en pioneros gastronómicos, introduciendo las tortillas y las técnicas culinarias mexicanas en la dieta japonesa durante el periodo más difícil de la historia moderna del país. Lo más extraordinario es que estas tortillas japonesas no eran simplemente copias mecánicas de las tortillas mexicanas que habían aprendido a hacer en los campos. Eran verdaderas fusiones culinarias que reflejaban la experiencia bicultural única de estos soldados que habían vivido años como puente involuntario entre dos mundos completamente diferentes. El legado increíble, cuando dos mundos se fusionaron. En México, las cocineras que habían enseñado pacientemente a los prisioneros japoneses también habían sido transformadas por la experiencia. Doña Carmen Morales había aprendido técnicas de fermentación japonesas que los soldados le enseñaron y comenzó a experimentar con masa de tortilla fermentada, que producía tortillas con un sabor ligeramente ácido y una textura más compleja que duraban frescas por mucho más tiempo. Doña Esperanza Ruiz había incorporado las técnicas japonesas de corte de verduras en sus tortillas rellenas, creando lo que probablemente fueron los primeros tacos fusión de la historia. Tortillas mexicanas tradicionales rellenas con verduras cortadas finamente al estilo japonés, marinadas con técnicas que había aprendido de los prisioneros. Estas innovaciones culinarias se extendieron gradualmente a las comunidades locales alrededor de los campos. Las esposas de los guardias mexicanos aprendieron las técnicas híbridas de las cocineras del campo, y lentamente elementos de la cocina japonesa se infiltraron en la tradición culinaria regional del norte de México, de maneras que la mayoría de la gente nunca notó o entendió completamente. Al mismo tiempo, en Japón, las tortillas se convirtieron en parte del paisaje culinario de posguerra de una manera que ningún historiador gastronómico podría haber predicho. No como una invasión cultural extranjera, sino como una adopción orgánica que llenaba una necesidad real de comida barata, nutritiva y emocionalmente satisfactoria durante los años más difíciles de reconstrucción nacional.